Bueno, y acá en el estudio, 9 de la mañana con 9 minutos, nos acompaña la exalcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, con quien tenemos harta agenda de conversación. ¿Cómo está, Iracy? Buenos días. Buenos días, muy bien. Bienvenida. Un gusto poder saludarlos, Carola, Sebastián, a quienes nos acompañan. Feliz de poder compartir en este momento hartas cosas importantes que están pasando en nuestro país. ¿Decidió se va a ser candidata a diputada o no? Es muy probable, Carola. Decidió. Es muy probable, Carola. El partido me ha propuesto hace algún tiempo atrás asumir un rol en las elecciones parlamentarias y sin duda que quiero seguir aportando a nuestro país, sobre todo a garantizar derechos y también a frenar el avance de una ultraderecha que tiene mucha odiosidad, lamentablemente, y en eso creo que podemos jugar un rol. ¿Distrito 9? Todavía es parte de las conversaciones con los partidos, los cupos, Ajá. pero donde yo he hecho mi trabajo y donde he tenido mi experiencia es en la comuna de Santiago, que es parte del Distrito 10, pero será parte de las conversaciones que vienen, donde sin duda hay que poner toda nuestra capacidad a disposición de una lista amplia, ojalá unitaria, y que sea capaz de conquistar mayorías para los cambios. Iracy, bueno, hablemos de uno de los temas importantes de la última semana que la involucra directamente, que tiene que ver con la decisión del fiscal Cooper respecto al cierre del caso Sierra Bella, donde usted queda libre de cargos, ¿no? Donde no se comprueban delitos, de acuerdo a lo que ha resuelto el fiscal regional de Coquimbo, que tenía a cargo esta investigación. Primero, que me gustaría conocer su reflexión después de que se resuelva esto en un proceso que fue largo y que tuvo implicancias políticas también bien evidentes. Así es, Sebastián. Sin duda que es importante y yo valoro que se cierre el proceso de investigación, un proceso que partió porque políticos del Partido Republicano hicieron una querella, sin duda que corresponde que el Ministerio Público investigue y que se despejaran todas las dudas y por tanto que llegáramos al momento que estamos hoy, de cerrar esta investigación sin ningún cargo. Sin embargo, en este proceso, que ha sido muy largo, más de 2 años, lamentablemente ha habido, como bien señalaba Sebastián, distintas implicancias políticas, repercusiones, afectaciones, incluso vulneraciones a mi intimidad, a mi privacidad, que están completamente fuera del marco legal. La revelación de los chats. Exactamente. Entonces, situaciones que no tienen nada que ver con ningún proceso investigativo, sino que opiniones, donde lamentablemente yo veo una mala intención de generar una filtración para un efecto político, y eso no solo es una mala intención, sino que además constituye un delito. ¿Mala intención de quién? ¿De la Fiscalía? Eso es parte de lo que se tiene que investigar y sancionar. Yo no sé exactamente cuál es la persona que accedió a esta información y la envió fuera de la ley para que después fuera publicada. Pero ahí hay un delito que se cometió, que es la violación de secreto por parte de uno o más funcionarios públicos, y eso lo vamos a investigar. Usted, en su momento, cuando se conoció el cierre de la causa, dijo que no descartaba acciones legales. ¿Qué ha decidido respecto de eso? ¿Ha avanzado? Estamos todavía en evaluación, si bien ya se definió el cierre de la causa, todavía faltan algunos elementos de la audiencia justamente donde se va a desarrollar y por tanto posterior a aquello, si no me equivoco, el 18 de junio. De junio. Y ahí el fiscal si no me equivoco, habría que revisar ahí exactamente la fecha, pero prontamente viene aquello. De por qué cierra, no persevera la investigación. Exacto. Entonces, posterior a eso, tendremos que ver las acciones que tomamos, tanto a propósito de las filtraciones, ya está tomada una querella que yo espero que avance, pero también a propósito de personas que hicieron juicios anticipados, que hicieron acusaciones falsas y que eso también genera una afectación de imagen, un daño político, y por tanto eso también es parte de lo que vamos a evaluar, qué acciones podemos seguir al respecto. ¿Y esas personas, usted dice, son los mismos diputados republicanos que presentaron las acciones o también el alcalde Mario Desbordes, por ejemplo? Bueno, hay más personas que jugaron un rol negativo en esta causa, que buscaron sacar ventajas políticas mal utilizando la justicia. Y en eso sin duda que hay un rol de los querellantes, en este caso políticos del Partido Republicano, los diputados que usted señala, también alguien que quería aspirar a la alcaldía, también otro abogado que hoy día está contratado por el alcalde Mario Desbordes, que fue uno de los querellantes también. Y bueno, eso será parte de la investigación. Ahora, en particular con el alcalde, hay un elemento aquí que no correspondió y que es parte de la investigación y que de hecho fue algo que él dijo en este mismo canal,
que él recibió información por parte del fiscal Cooper y esa información no correspondía a que la recibiera, información que solo estaba en la carpeta reservada, a la cual no tenían acceso ninguna de las partes querellantes y que de hecho después se decidió eliminar todas esas conversaciones porque no tenían ningún valor investigativo, sino que más bien servían para generar opinión pública, pero no para aportar a una investigación. ¿Y usted por qué cree que se produce ese intercambio de información? Yo la verdad es que no me lo explico, Carola. Yo lo vi en vivo cuando el alcalde lo señala y fue un momento bien duro porque yo sabía, yo había tenido acceso a esas conversaciones, sabía que podían generar alguna repercusión, distintos elementos que fueron planteados en la intimidad, que no representan una opinión que uno vaya a señalar públicamente, ni tampoco una opinión general, sino que, claro, se revisa un celular completo, años, y se encuentra en eso una que otra conversación que pudiera generar algún problema o alguna repercusión pública, y esa se pone a la luz. Entonces, ahí hay una situación grave. Y a tu pregunta, sí. ¿Por qué sucede eso? Yo lo desconozco, eso no corresponde y eso es parte, por tanto, de la investigación. Y a propósito de eso, cuando se cierra la causa, Mario Desbordes dice que le extraña y que el fiscal Patricio Cooper está siendo abiertamente acosado por parlamentarios del Frente Amplio. ¿Qué le parece esta postura? A ver, a mí me parece lamentable la postura del alcalde Desbordes por varias cosas. Primero que todo, porque uno esperaría que en algún momento ya logre iniciar su gestión en la comuna de Santiago, que es la responsabilidad que la ciudadanía le dio. Sin embargo, vemos que no tiene interés en la comuna, sino que más bien solo en ser comentarista de distintas situaciones y especialmente hablar de mí permanentemente. Entonces, eso lo vemos en muchas cosas. Y también en este caso respecto de la causa de Sierra Bella, donde la verdad es que él va a tener que dar explicaciones a la justicia de por qué obtuvo información reservada que no le correspondía. Y en vez de eso habla de extrañeza. O sea, lo extraño es que él haya tenido información que no le correspondía. Lo extraño es que esta investigación haya durado, disculpa, Sebastián, más de 2 años, que se haya esperado después de las elecciones municipales para cerrarla. Esos elementos son extraños. Ahora, de todas maneras, ir así, usted como figura pública, como cualquier otra autoridad, está sujeta al escrutinio público y no solo eso, sino también a eventuales investigaciones como la que lleva el Ministerio Público. ¿Por qué acusa usted mala intención de parte de actores dentro de esta investigación cuando acá había una sospecha fundada quizás de que efectivamente puede haber algún tipo de delito asociado a esa compra? Yo lo señalaba, Sebastián, sin duda que cuando hay una denuncia o una querella y puede haber un interés legítimo en despejar alguna duda respecto de un proceso, en este caso que no se llevó adelante, que no hubo daño patrimonial, pero de poder investigar justamente aquello. Y por eso yo creo que esa parte uno puede comprender que hay una búsqueda de un interés de investigar. Pero lo que vimos fue que estas actorías políticas jugaron un rol utilizando esta causa, utilizando información de esta causa permanentemente, porque recordemos que las filtraciones no son solo estas últimas filtraciones que fueron muy graves, que generan una repercusión política, sino que también hubo filtraciones durante todo este proceso, permanentemente. ¿Los políticos no deberían hacerse parte de querellas de este tipo, entonces? ¿No deberían hacerse parte de las causas? Pueden perfectamente solicitar investigaciones y presentar querellas. El problema es cuando hacen acusaciones infundadas y cuando generan especialmente juicios anticipados. Porque una cosa es que se pueda investigar, otra cosa es que ellos hayan creído y hayan señalado permanentemente su visión respecto de que podría haber algún delito cuando después la justicia señala que eso no es así. Entonces tenemos justamente una situación que es presentar una querella, perfecto, estar sujeta al escrutinio público, Sebastián, lo tengo clarísimo. Fui alcaldesa de Santiago, sé que eso implica estar en cuerpo, en corazón, en mente, pero implica también estar justamente disponible a la discusión pública de lo que uno hace y de lo que uno dice. Sin embargo, eso no podría ser pasando por sobre la ley. Y eso es lo que lamentablemente ocurrió aquí. Yo estoy muy disponible a que discutamos de nuestra gestión, lo que hicimos bien, lo que faltó, opiniones críticas, ningún problema. Sin embargo, cuando hay una intromisión fuera de la ley a tu celular y se sacan conversación en particular, ahí ya no estamos hablando de una legítima discusión pública, sino que estamos hablando de que se incumple la ley y se dan a conocer conversaciones que tienen una legítima expectativa de privacidad. Algo parecido planteó la defensa de Josefina Uneus, la ex psiquiatra del presidente Boric y además ex cónyuge de Alberto Larraín en el caso Procultura. Presenta un amparo su defensa y la Corte de Apelaciones de Antofagasta
lo acoge. Ahora lo está viendo la Corte Suprema. Y, de hecho, el propio Mario Desbordes, porque es el mismo fiscal, Patricio Cooper, el del caso Sierra Bella, opinaba que este era un fallo con un trasfondo político, con párrafos políticos, un fallo ideológico. ¿Cómo ha visto eso, considerando que además puede ser un antecedente para una reclamación equivalente que usted pudiera hacer? ¿Y por qué no la ha hecho también? Claro, primero que todo, de nuevo vemos que el alcalde Desbordes está opinando de la coyuntura, pero no trabajando en la comuna de Santiago. Se desborda la Alameda, hay dificultades en las horas extra, hay dificultades en el casco histórico, así que esperaríamos que se empiece a preocupar de aquello. Ahora, respecto de la presentación que hace Josefina Uneus, efectivamente hay elementos que se repiten. Con mecanismos que son distintos, efectivamente, pero como usted señala, hay cosas que podemos ver que tienen una similitud. Efectivamente, de la intromisión en conversaciones que no tienen un valor investigativo, y eso fue también acogido de esa manera por la Corte. Y también la confusión de distintos elementos. En este caso, el fallo decía, bueno, que había, no me acuerdo la palabra exacta, pero que era extraño, era otra la palabra. ¿En el fallo de la Corte de Apelación de Antofagasta? Sí, respecto de que se confundía una voz femenina con una voz masculina. Claro, y cuando uno mira la investigación que se hizo respecto de Mi Celular, también hay una confusión muy importante donde señalan que dos personas en realidad serían solo una, por ejemplo, que son elementos muy fáciles de distinguir, que la prensa muy rápido... Chino, en la conversación con Carol Cariola. Son cosas que muy rápidamente la prensa sí se dio cuenta, pero que no fue así en el proceso investigativo. Entonces, claro, hay elementos de similitud. Y usted pregunta sobre las acciones. Claro. Bueno, eso es parte de lo que está incluso en discusión, no solo por la situación de Josefina Uneus, sino que también está en discusión en la Corte Suprema a propósito de la presentación que hicieron un grupo de diputados y diputadas. Ahora, yo al menos puedo decir pidiendo la remoción de Cooper. Claro, y eso tiene su propio espacio y son atribuciones que tienen otras actorías políticas y que también están en debate justamente porque hay elementos que no correspondieron. Otro de ellos, por ejemplo, en nuestro caso, en el caso de la revisión de Mi Celular, no se siguieron las instrucciones de la Fiscalía Nacional, que podemos recordar, en octubre del año pasado el fiscal nacional hizo un instructivo específico del tratamiento de conversaciones privadas a propósito de otros casos donde también había habido filtraciones ilegales. Sin embargo, esos resguardos adicionales no se tomaron. Entonces, eso yo creo que es un elemento negativo y Sebastián, a propósito de su pregunta, que está justamente en la discusión y si eso implica o no una situación de negligencia u otras cosas, son las instancias correspondientes las que lo podrán determinar. Pero yo sí puedo decirle que hubo errores que son graves y que no hubo el resguardo necesario y de acuerdo a la normativa actual con las conversaciones que yo entregué voluntariamente en el caso de Sierra Bella. Yo tomé las acciones, varias acciones. Sí, lo de la filtración. Algunas son distintas, pero efectivamente tomamos acción. La querella por las filtraciones, pero también una audiencia de cautela de garantía que ganamos, de hecho, por el cuidado de Mi Celular. Lo lamentable, y ahí su pregunta, claro, yo también hoy día pienso lo debimos haber hecho incluso antes, pero la verdad es que había una autorización que era acotada de Mi Celular y que yo no sabía que esa no se iba a cumplir, que era una autorización para revisar únicamente lo correspondiente a Sierra Bella. Entonces, antes de todas estas filtraciones, yo pensaba que esa autorización, y era lo que había hablado con mi abogado, era suficiente. Sin embargo, después vimos que eso no era así, pedimos una cautela de garantía. Desde el séptimo juzgado de garantía nos otorgaron esa cautela y eso implicó la eliminación de conversaciones, sin embargo, eso ya ex post a que habían sido conocidas. Perfecto. Iracy, hablemos de la gestión del alcalde Desbordes también a propósito de varios temas, pero uno en particular que es el de seguridad, fue muy importante también durante su gestión por la crisis de seguridad general que vivía nuestro país, pero también por lo que sucedía en el barrio Meix, por ejemplo. ¿Cómo ha visto usted el trabajo del alcalde Desbordes en torno a ese barrio, cuando ha dicho además que en ese lugar evidentemente no hay Estado de Derecho y dice que no es posible en el corto plazo resolver una situación de esa magnitud? Primero, qué bueno escuchar bien esas declaraciones, porque ahora que vienen otras elecciones y que nuevamente la derecha señala que tiene soluciones para todo y tiene muchas promesas por señalar, vemos que después no se cumplen. Y en este caso, como señala Sebastián, el alcalde Desbordes dijo en el proceso electoral que prácticamente esto era
algo sencillo, casi que el problema era porque estábamos nosotros en la administración municipal y hoy día nos dice que es prácticamente imposible y otras situaciones. Yo lamento el retroceso que está teniendo la Comuna de Santiago, porque ¿En qué lo ve? yo quiero la Comuna de Santiago, vivo en la comuna y además creo que todos los chilenos y chilenas valoramos nuestra capital. Y lo veo en distintas cosas, Sebastián. Primero que todo, en que hay una política que fue muy importante para lograr al fin frenar la curva en ascenso que teníamos de los homicidios y empezar a reducirlos. Desde el año 2023 al 2024 se logra mantener los homicidios, después empezar a bajar, y eso era un avance respecto a lo que habíamos tenido anteriormente. Y está directamente vinculado a una estrategia que fue muy exitosa y que yo espero que se retome, que es la recuperación de casas tomadas que estaban en comisión de delito, tomadas por el narcotráfico. Lo vimos en distintos barrios de la Comuna de Santiago. En total recuperamos 86 casas, que era de hecho el objetivo que nos habíamos propuesto. Sin embargo, esta política vemos que no está teniendo continuidad. Quizá ustedes recuerdan Ciudad de Dios, era el lugar más peligroso que tenía la Comuna de Santiago. En esa manzana, durante un año ocurrieron 5 homicidios y por tanto recuperar ese lugar y la tranquilidad, la seguridad de ese espacio era fundamental y tenemos que continuarlo. Y por eso yo le hago el llamado al alcalde Desbordes a que retome la política de recuperación de casas tomadas por la delincuencia y el narcotráfico. Pero también vemos el barrio Meix que usted señalaba y lo hablo con los dirigentes, los vecinos, vecinas, y lo podemos ver también directamente, cómo la situación en el barrio Meix se ha descontrolado desde que asumió el alcalde actual. ¿Antes estaba bajo control en su gestión? Logramos un control importante en el barrio Meix en varios ámbitos. Primero que todo, en el transporte público. Cuando nosotros asumimos no pasaba el transporte público por Bascuñán Guerrero. Y logramos retomarlo y mantenerlo durante todo el resto de nuestro periodo. Sin embargo, eso, con la llegada del alcalde actual, ha retrocedido. Lo mismo con la entrada al CESFAM número 5. Las ambulancias, hace algunos años atrás, yo lo recuerdo muy bien porque me hablaban los médicos, las médicos, enfermeros, enfermeras, etcétera, diciéndome necesitamos, alcaldesa, poder entrar al CESFAM. Hicimos todo un trabajo, de hecho hay una mesa jurídico-policial específica del barrio Meix. Y con todo ese trabajo logramos que se despejara y que pudieran entrar las personas y las ambulancias al CESFAM. Y a eso no se le ha dado continuidad. Sin duda que siempre se puede hacer más todavía, bienvenido sería aquello. Pero lo que vemos no es solo que no se avanza, sino que peor aún, que se retrocede. Iracy, estamos conversando con la exalcaldesa de Santiago, Iracy Hasler. Hablemos de las licencias médicas. La Comuna de Santiago, el municipio de Santiago es uno de los 5 que más casos de personas, funcionarios que viajaron fuera del país estando con licencia médica se registraron en el informe de la Contralora, 311 licencias médicas, y entre esas la de Marco Barraza, militante comunista, ex colaborador suyo en el municipio de Santiago. ¿Siente que tiene alguna responsabilidad por no haber detectado esto a tiempo y no haber trabajado para erradicarlo? No, en ningún caso. Aquí hay una situación que ha identificado la Contraloría y que a mí me parece muy importante respecto del fraude que cometieron muchos funcionarios públicos tomando licencias falsas para irse fuera del país. Y esa es una situación inaceptable y por tanto me parece que en buena hora la Contralora y su equipo ha identificado esta situación y por tanto van a poder generarse los procesos investigativos y las sanciones correspondientes. Hay personas que han usado estas licencias durante muchísimo tiempo y que directamente se pidieron licencias, de acuerdo a la información que estamos viendo por las noticias, con el conocimiento de que la iban a mal utilizar para irse de fuera del país. Y eso me parece el problema del ausentismo, el problema de las licencias reiteradas, que además repercute muchas veces en la calidad de los servicios públicos o del trabajo. ¿Usted lo veía, lo notaba? Hay distintos espacios donde hay licencias que lamentablemente son prolongadas y ahí hay una revisión fundamental que hacer que le corresponde en primer lugar al Estado, pero vinculado al ámbito de la salud, con aquellos médicos que están entregando licencias, muchas de ellas muy probablemente porque corresponden, pero hay otras, como sería probablemente el caso de lo que estamos viendo además, donde se tomaron estas licencias para ir fuera del país, donde esas licencias no correspondían y por tanto hay una falta tanto de personas del área de la salud, hay una falta primera, evidentemente, del funcionario o funcionaria pública que está haciendo mal uso. ¿En los servicios en Santiago? Hay servicios donde hay lamentablemente licencias y hay ausentismo. Ahora, notar que hay licencias no es lo mismo que poder notar que una licencia es correcta o es incorrecta. ¿Y no tenían mecanismos de fiscalización para certificar eso?
A ver, la licencia médica es otorgada por un profesional de la salud y por tanto no corresponde a los municipios revisar si una licencia es correcta o si es una licencia falsa. Esas atribuciones lamentablemente no existen en esa instancia, pero sí hay cruces muy importantes que se pueden hacer, como es el que hizo la Contraloría General de la República, que puede tener acceso a datos que no tienen los municipios, por ejemplo, que son los viajes de los funcionarios o funcionarias públicas, y ese cruce es muy relevante. Pero quizás no tienen las facultades, pero sí se puede levantar una alerta porque determinado funcionario tiene una cantidad de licencias muy importante en un año o se ausenta, claro, de manera crónica. Ahí hay un punto importante que tiene que ver con cuál es el plazo. Y si ese plazo es superior a 180 días, se puede justamente generar los procesos, y lo hicimos en la Comuna de Santiago. Tuvimos incluso algunas discusiones con las asociaciones respecto a este punto, porque nosotros ejercimos esa atribución, que es justamente de poder terminar con los procesos que corresponde aquellos contratos de personas que tienen más de 180 días de licencia. Sin embargo, en distintos casos donde puede haber un cruce respecto de la salida del país, eso es algo que hasta ahora los municipios no tienen esa información. Otras instituciones que yo recuerde no lo habían hecho, y hoy día sí lo hace la Contraloría, y eso genera una alerta tremenda, pero al mismo tiempo también una necesidad de investigación y de sanción. ¿Y lo de Barraza qué le pareció? ¿Le decepcionó? A ver, yo creo que cada uno de estos casos tiene que revisarse en profundidad, porque aquí estamos hablando de una serie de situaciones donde hay personas que tomaron licencias para justamente falsas para salir del país. Y hay otras situaciones, como la que ha señalado Marcos Barraza, que tendrá que investigarse, y lo han señalado otras personas también, donde podría haber un cruce que no es que hubo una salida para aquello, sino que él puso a disposición los pasajes, etcétera, del día en que venía llegando. Y eso corresponderá al proceso investigativo sancionar si es que efectivamente es una situación distinta, porque lo que él planteado es que es una situación diferente a la que se ha visto con la licencia como retroactiva. Iracy, lo último, porque se nos acaba el tiempo, ya se resolvió que la estatua del general Baquedano vuelve a la Plaza Italia en esta remodelación, y que va a compartir con nuestra premio Nobel Gabriela Mistral, que también tendrá su propia estatua. Sabemos que no pertenece al municipio de Santiago, pero obviamente fue una zona emblemática del estallido social, que por cierto toca a la municipalidad de Santiago, o al territorio de Santiago, si se quiere. ¿Qué le parece esa solución? A ver, yo creo que primero que todo estamos en un momento importante para todo ese sector, porque se está implementando ya, ejecutando el eje Alameda Providencia, que es un megaproyecto en el cual trabajamos mucho desde el municipio de Santiago, con otros municipios, el gobierno regional, el gobierno central, y por tanto que genera un cambio de todo el sector y que hace una unión entre los parques, tanto de la Comuna de Santiago como Providencia, que implica la mayor ciclovía que vamos a tener también en nuestro país, e implica también cambios en lo que era nuestra plaza. Y por tanto yo creo que es valioso recoger nuestra historia, incorporando a aquellas personas que son reconocidas por nuestro país, algunas que incluso no fueron tan reconocidas en vida como correspondía, como es Gabriela Mistral, a quien valoramos profundamente, y yo creo que es hermoso que Gabriela Mistral pueda tener un lugar central en nuestro país, y que la gran poeta chilena pueda, por tanto, impactar a las actuales, a las futuras generaciones con su presencia imponente en nuestra ciudad. Bueno, yo creo que se recoge parte de la historia y parte también de los elementos que la ciudadanía ha puesto sobre la mesa en la discusión pública y que recoge este gobierno. ¿No cree que puede generar un problema el que el general Baquedano vuelva ahí, la estatua? A ver, siempre puede haber discusiones, pero yo creo que se busca generar un equilibrio entre elementos históricos que han sido parte de ese lugar y también elementos de cambio, que fue lo que instaló la ciudadanía con grandes movilizaciones en nuestro país, con reflexiones también políticas ciudadanas que se han dado, y con repensar la ciudad con símbolos que nos identifican a muchos y a muchas. Ya, ¿tiene como el presidente una mirada crítica quizás de la actitud que tuvo su sector político a partir del estallido social en adelante? El propio presidente ha reconocido que algunas cosas no se tomaron con los elementos de juicio que correspondía, etcétera. A ver, es que para interpretar ahí al presidente, claro, habría que tomar varios elementos, porque también yo lo escuchaba el día de ayer, relevando lo importante que fue que nuestro país dijo basta a los abusos, y que esos son elementos que están presentes y que la política, sobre todo, tiene que recogerlos con más fuerza. Entonces, yo creo que el análisis de todo lo que implicó el estallido social es amplio. Aquí hay un descontento de la ciudadanía, también hubo una afectación
grave a la ciudad. Yo lo vi como alcaldesa de Santiago, fuimos parte de la reconstrucción de distintos espacios también, del vínculo con locatarios, con vecinos y vecinas, y por tanto es un momento álgido de la historia de nuestro país, un momento intenso donde hay distintas emociones que se cruzaron y que se encontraron también en la calle y en la discusión pública, y yo creo que de ello tenemos que recoger que nuestro país necesita, merece y puede vivir mejor. Y creo que eso estuvo en el centro de ese momento histórico de nuestro país. Iracy, gracias por haber venido al estudio de CNN. Muchas gracias a ustedes, Iracy, buen día. Buen día.